del apóstol Juan. La semana pasada veíamos el capítulo 1, hablábamos de la palabra de vida, hablábamos de que Dios es luz y que unos gnósticos habían entrado en la iglesia, eran seguidores de Cristo, pero ellos no creían que Él había venido humanamente, que Él no se había hecho carne. Creían en la deidad de Cristo, pero no en que vino en esa humanidad. Entonces Juan escribe esta epístola hablando de esta parte gnóstica del verdadero conocimiento de Dios. Diga, el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios. Entonces el segundo capítulo se subtitula Cristo nuestro abogado. Diga, Cristo nuestro abogado. Cristo nuestro Él es tu abogado. Si tú estás aquí esta noche y allá nos están viendo, es porque Dios quiere que sepa que Cristo es tu abogado allá en el cielo. Amén. Amén. Avanzamos. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 2: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo no sé si usted lo sabía, esta gran noticia, que tenemos abogado en el cielo, a Jesucristo el justo. Y primera de Juan, que lo leíamos la semana pasada, capítulo 1, versículo 8, dice que es ocasional, que a veces pecamos ocasionalmente, no que debamos pecar, no debemos pecar, porque Dios nos ha enseñado que no debemos pecar, pero ocasionalmente sucede. Pero más adelante en el versículo 9 nos dice que hay perdón, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel para perdonarlos, ¿verdad? Porque estamos en este ser pecaminoso, ¿verdad? Y estamos en búsqueda de esa perfección cada día. Y Filipenses nos dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta Cristo Jesús. Entonces Juan rechaza la idea de que podamos llegar a ser perfectos, porque estamos en esa carrera para hacerlo, y el Espíritu Santo se encarga de perfeccionarnos. Y sin pecado, Él rechaza esa idea, pero al mismo tiempo quiere dejar claro que no tenemos que pecar. No debemos pecar. Debemos entender que en el pecado obra Satanás, que a través del pecado perdemos la relación con Cristo, que a través del pecado andamos en tinieblas y dejamos de ser hijos de la luz. Entonces, al entrar al pecado, dejamos de tener esa comunicación, esa conexión. A muchos no les gusta esa palabra, pero esa relación con Dios, porque hay una obstrucción, ¿sí? Entonces, dice, Él es perfecto y sin pecado. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Yo leo Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces ese acusador fue lanzado del cielo, pero él siempre se presenta ante Dios para acusarnos. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida en santidad para que Él no vaya ante el Padre y decirle: mira, tu hijo hizo esto y eso, y Él y que te adora, Él y que es un hombre de oración, Él y que danza, Él y que predica. Entonces debemos tener una vida en santidad para que ese acusador que fue echado fuera ya no nos acuse más, porque aún lo habla en el libro de Tito, que Él se presenta ante Dios para acusarnos. Y el versículo 2 de Primera de Juan nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, Él es el que cubrió, Él es el que pagó, y pagó a precio de sangre. Él es la reconciliación entre el hombre y Dios, porque nosotros ya estábamos
destituidos de esa gloria. Ya nosotros no podíamos tener relación con nuestro Dios, pero Jesús es el puente y a Él hemos aceptado y por eso podemos tener esa comunicación con nuestro Dios, por eso que podemos recibir del bautismo del Espíritu Santo, de su poder y estar reconciliados con Dios para llevar estas buenas nuevas, para comenzar a dar pasos agigantados en Dios, para tener una vida y mostrarlas a través de nuestro testimonio. Entonces la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino diga también por los de mi familia. Porque si allí dice también por los de todo el mundo, allí está incluida lo de nuestra familia, porque la Biblia dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, y denle un aplauso a Dios por eso, porque yo lo creo, porque así lo hizo no solo en mi vida, yo era una pecadora, el mundo me tenía agarrada en tinieblas, pero aquí está mi esposo como pastor, mis hijos, mi nieta, mi madre, mi suegra, y para la gloria de Dios. Y si Dios lo hizo en esta familia, y nuestra familia en Venezuela es una familia creyente del Señor, temerosa de Dios, así lo va a hacer en cada uno de ustedes, así lo va a hacer cada uno de ustedes, así va a intervenir ese abogado en el cielo ante Dios Padre por tu familia y por la tuya también, en el nombre poderoso de Jesús. Oh bendito Dios. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si nosotros guardamos esos mandamientos, entonces nosotros podemos decir que le conocemos. Pero si nosotros no amamos de todo corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestra mente a Dios, entonces nosotros nos hacemos mentirosos. Si seguimos esos mandamientos, el gran mandamiento que Él dejó, amarnos unos a otros, y más adelante vamos a ver por qué el Señor dijo eso, amarnos unos a otros. Nosotros no podemos ser pueblo del Señor criticándonos, señalándonos, viendo con el ojo de lupa quién fue el que pecó, quién fue el que hizo daño, quién fue el que creó el chisme, quién fue. No, Dios no nos llamó eso. Dios nos mandó a guardar sus mandamientos, y así nosotros podemos decir que le conocemos. Porque aquel que quizás ha pecado, le podemos tender la mano y explicarle que eso estuvo mal. Podemos hablar con él. Aquellos que quizás todavía están cautivos, hacemos liberación y ahí mostramos que conocemos a Dios, que conocemos las sagradas escrituras y echamos fuera lo que no es de Dios. Dios mío, yo tengo que estar en modo maestro. Entonces, le conocemos. Esa es la evidencia de nosotros decir que somos verdaderamente hijos de Dios, que somos de la luz y no de las tinieblas, y evidenciar que Cristo vive en mí, que Cristo vive en usted, guardando el mandamiento. Porque si Dios es amor, ese amor tiene que rebosar nosotros hasta en los cabellos para poder amar a nuestro prójimo. Amén. Amén. El 4 dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No se me distraiga con nada, que hay una servidora atendiendo. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos. Nosotros no podemos decir conozco al Señor, pero al dar la espalda hacemos otra cosa que no va de acuerdo con la Biblia. No podemos estar viviendo no apegados a la palabra. Entonces no podemos decir que le conocemos transgrediendo esta maravillosa palabra, sus mandamientos. Porque si no, entonces nos constituimos como mentirosos. Y el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, habla del padre de mentira. Y nosotros no somos padres del padre de mentira, sino del padre de verdad, del padre de la luz. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Yo bendigo el nombre de Dios en esta hora, por permitirme conocer sus mandamientos, por permitirme servirle, para poder mostrar ese reflejo de luz, de gracia, de paz, de amor, de misericordia, de comprensión, para dar en gracia lo que he recibido en gracia. Y entonces, si no guarda sus mandamientos, Cristo es la verdad. A esa verdad es que se refiere.
Si no lo guardamos, entonces esa verdad que es Cristo no está en nosotros. Esa verdad que es su palabra, porque Él es la palabra, entonces no está en nosotros. Nosotros debemos predicar con nuestro testimonio y mostrarle al mundo que en realidad conocemos la verdad y que nos apegamos y guardamos sus mandamientos. Amén. El 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra. Es fácil decir, no, yo la guardo. Si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes si usted guarda su palabra, usted me va a decir que sí. Pero vamos a revisarnos allí, porque Él nos escudriña. Él escudriña allí nuestros corazones para ver cómo nosotros estamos. ¿Verdaderamente guardamos su palabra? ¿Verdaderamente no estamos mintiendo? ¿Verdaderamente no estamos fornicando con el mundo? ¿Verdaderamente no están habiendo pensamientos malos? ¿Verdaderamente no estamos cometiendo tantos errores, filtrándolo a través de esta palabra que nos dice cómo debe ser nuestro estilo de vida? ¿Verdaderamente? Entonces, si usted hoy no estaba guardando la palabra del Señor y su guardamiento, comiencen a guardar hoy y dar testimonio para que verdaderamente, como iniciamos, llegue su familia, llegue su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, bien sea el caso, y todos sus familiares, aún los amigos. Amén. Porque van a ver el rostro de Cristo en ti, porque van a ver esa gracia, ese poder, esa autoridad que Dios ha entregado para que ellos con tan solo hablarle se conviertan. Amén. Por esto sabemos que estamos en Él. El 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gloria a Dios. ¿Aló? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Usted está andando como anduvo Cristo? El Señor no perdía tiempo. El Señor era de estos revolucionarios, de estos peligrosos, que pasaba su vida orando y predicando. ¿En qué estás pasando la vida tú? ¿Solamente trabajando? ¿Solamente afanada como Marta? ¿O estás siendo de verdad como María, llegando a los pies de Dios cada día para que de verdad el Señor conteste la petición y el sueño que tú tienes en tu corazón? ¿Verdaderamente estás andando como Él anduvo? El Señor no nos sacaba del propósito. El propósito era morir en la cruz por ti y por mí. El Señor ni los principales sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos, ni la zorra de Herodes, porque lo dice la palabra, en nada perdió el tiempo. Cada segundo de su vida estaba dedicado al Padre, aleluya. Cada segundo de su vida, cada paso que Él daba estaba dedicado al Padre, porque el Padre lo había enviado y Él había venido como el verbo de Dios. Amén. Uy, Dios mío, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Amén. Padre, mi alma te alaba, Señor. Debemos como andar como Él anduvo, porque Él es santo y nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. No había diablo que se le atravesara, porque cuando Él entró en el desierto por el Espíritu, no hubo diablo. El mismo diablo, no fue ningún diablito, no fue ningún demonio que se le presentó, fue el mismo diablo que dijo: no puedo mandar a ninguno de estos, a este me le presento yo y a este lo tumbo yo. No lo podía tumbar, no lo podía tumbar, porque no tenía potestad sobre el Hijo de Dios, porque no lo podía engañar. Así te ofrezcan riqueza, así te ofrezcan dominio, así te ofrezcan reino, así te ofrezcan finanzas, lo que te quieran ofrecer, pero no traiciones el nombre de Dios. Él nunca traicionó el nombre de su Padre. No hubo diablo que lo subiera al pináculo del templo y le dijo: échate de allí para abajo y te entregaré los dominios de la tierra. No hubo nada que se llame ambición contraria a la añadidura de Dios. Aleluya. Y aquí está hablando Jehová. Nada contrario a todo dominio, a lo contrario a lo que es la añadidura de Dios, que es la bendición de tu matrimonio, la bendición de tus hijos, la bendición de tu familia, de tu finanza, la bendición de todo lo que está necesitando tu vida. Nada, ningún dominio. Eso es contrario a la
porque dice la palabra, busca del reino de los cielos y su justicia, y lo demás, y lo demás, y lo demás vendrá por añadidura. Solo espera la añadidura de Dios. No dejes que el diablo te distraiga. Sé como estos pastores, como el ejemplo de ese pastor también, gente de oración, gente que tiene lucha, porque le envió la satanista. A mí usted no sabe todas las cosas que me ha enviado el inmundo ese. Brevemente, un día en el metro en Venezuela me quitó la vista y yo duré por un corto tiempo sin visibilidad. Y yo tomada ahí del pasamano, iba de pie, yo decía, Señor, aplico tu sangre, Dios mío, en mi córnea, Dios mío, en la niña, ahí en el iris, Señor, en cada parte que tú conoces de mi vista, Padre, quebranta la brujería, quebranta eso, y la vista me fue dada de vuelta poco a poco. No solo predicarlo, vivirlo, para saber si tenemos cobardía, porque dice la palabra en 1 de Timoteo 1:7, perdón. 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Usted no se le puede asustar al diablo con cualquier cosa. Usted no se le puede asustar al diablo si te mandó un gato en la noche allí para espantarte unos perros. Usted tiene que abrir la boca y reprender al diablo y andar como anduvo Cristo, que se le presentó el endemoniado Gadareno con una legión, porque eran legiones de demonios. Y ellos mismos le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Y los mandó a los puercos, a los cerdos. ¿Qué harías tú, iglesia? Que tú dices que permaneces en Él. Ay, yo me voy a gozar en esta hora. ¿Qué harías tú que dices que permaneces en Él si se te aparece un endemoniado con una legión de demonios? ¿Nos va a llamar a nosotros? ¿Nos va a llamar a nosotros? Usted mismo es. Si usted vive en santidad, usted tiene autoridad. Mis manos son delgadas, pero no sabe el poder que está acá. Haciendo el curso de estética, yo decía, esto lo uso después, Señora, el tiempo que tú me digas, para dar testimonio. Compañeras mujeres que andaban en tinieblas, que no supieron lo que era una ungida de Dios. Yo no me vanagloreo, sino que muchas veces no quisieron humillar y subestimar, y el Señor me dijo, no, dense su lugar. Y tenía a la compañera para hacerle la limpieza, y cuando empezó a como burlarse de mis manos, le dije, mira, estas manos echan fuera demonios, ¿viste? Y salen enfermos también. Una vida marcada en la obediencia a Dios. Si tú verdaderamente vives este evangelio, si tú verdaderamente permaneces en Él, entonces tú tienes que andar en Él. Entonces tú tienes que tener en tu carro la Biblia. Entonces tú tienes que vivir en el poder y en el fuego del Espíritu Santo. Entonces tú en tu vehículo, bañándote, fregando, trabajando, tú tienes que estar en oración. Entonces tú tienes que cerrar tu oído a los chismosos, a los murmuradores, a los transgresores, a esos que causan disensiones. Porque Jesús, yo amo toda esa personalidad de Jesús, porque Él no se prestaba para eso. Y cuando lo venían a atacar, no peleaba. Él salía con una pregunta. Así como lo explicábamos ayer cuando los principales sacerdotes y los escribas enviaron unos espías. Aquí no hay espías, ¿verdad? Haciéndose pasar por justos, pero aquí sí hay justos verdaderos. Y esos justos que le decían, tú no haces acepción de personas, tú que hablas de esto y esto y esto. Él era Jesús. Él pudo discernir, él entendía lo que ellos procuraban. Y fue cuando pidió la moneda y le dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que no es de, y a Dios lo que es de Dios. El Señor reprenda al diablo. Entonces, si permanecemos en Él, somos justos y damos los diezmos, damos las ofrendas y damos las primicias. Amén. Porque eso trae bendición. Porque eso marca un decreto en lo espiritual y le dice a Satanás, tú que has querido satanizar la obra de Dios, porque con la obra de Dios
los diezmos, las ofrendas y las primicias se sustenta, porque el mismo ministerio de Jesús se sustentaba con aquellas mujeres pudientes, y él no le decía, no, yo no necesito eso, yo soy Dios. Le voy a decir al Padre que me mande un poquito de oro y de plata. No, él mostró la humildad y el servicio verdadero para ayudar a los pobres, porque en el mismo pasaje de Juan lo dice, que los apóstoles no entendían cuando él estaba diciendo quién era el que lo iba a entregar. Cuando el Señor le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer, los apóstoles creían que era que él le estaba diciendo, ve y compra algo para la fiesta, o ve a ayudar a los pobres. Entonces, si permanecemos en él, debemos andar verdaderamente con él. A veces creemos que Dios no nos está mirando, pero la Biblia es clara. Sus ojos están puestos sobre nosotros y sus oídos al clamor de nosotros los justos. Amén. Un cristiano ya no ama más al pecado como antes lo hizo. Ya el cristiano no está pensando en la fornicación. Ay, porque las hormonas me están pidiendo. No, ninguna hormona. Esas hormonas se sujetan en el nombre de Jesús. Se santifican y se guardan para cuando Dios me dé el esposo, sea hombre o sea mujer. Y la mujer esperando al esposo. Un cristiano ya no alardea más de su pecado como lo hizo antes. No, porque es que yo consumía droga. Y aquel cuando se engorda. No, porque yo era un traficante, porque es que yo era bruja. No, ya no alardea más de su pecado. Cristo lo perdonó y lo limpió. Y eso quedó atrás. Y la Biblia nos dice en Isaías, no traer a memoria las cosas viejas, porque eso ya pasó. Las cosas viejas pasaron, nos dice 2 de Corintios 5:16, de aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano ya no planea más el pecado como lo hizo antes. Si usted era la que armaba la rumba, si usted era la que buscaba las amistades del mundo, ya usted no lo va a hacer más. Porque voy a la iglesia, pero voy a ir un ratico. Esto es poco a poco. Esto es poquito a poco. Déjeme decirle que poquito a poquito se va al infiernito. Dios nos libre. Entonces es un alto al pecado, es un alto al pecado, es un alto al pecado, es un alto al pecado. Un cristiano ya no recuerda más su pecado con afecto como antes lo hizo. Ay, Señor, cuando yo andaba con esa mujer, cuando yo andaba con ese hombre, mira, Señor, que ahora tengo a este esposo, pero como que mejor me iba con aquel que yo fornicaba. El Señor reprenda al diablo. ¿Te crees que esos son pensamientos de Dios? ¿O es andar como anduvo Dios? No. O que le venga un mal pensamiento por sus hijos, por su familia, algo, porque hay una batalla constante. Usted tiene que tomar eso y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Un cristiano nunca vuelve a disfrutar su pecado como antes lo hizo. Cuando el Señor me llevó acá en Dominicana a trabajar en un bar, y a veces yo no podía salir a las 5 de la tarde, que era cuando prendían la rumba allí, yo me maravillaba de lo que Dios había hecho en mí y cómo esta carne había muerto. Ya no disfrutaba de esa música mundana, ni mi carne se alborotaba para mover pies o hacer un movimiento. No disfrutaba más de eso. Le decía a mí mismo al diablo, ya no soy tu títere. Me hiciste perder tiempo. Me hiciste ilusionarme con tantas cosas que eran mentiras. Y lo reprendía. Y qué bueno saber que ya morimos a todo eso. Un cristiano nunca más vuelve a sentirse cómodo con su pecado habitual como antes lo hizo. Ya eso te tiene que incomodar. Ya si te está llamando la amiga del mundo, el amigo del mundo o el exnovio que no está convertido, que está mundano todavía, o la novia, entonces usted no se puede sentir cómodo. Ya no puede sentirse cómodo con ese pecado habitual como antes lo hizo. El capítulo 2, versículo 7 comienza con un subtítulo: el nuevo mandamiento. Diga, el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Desde el principio venimos oyendo la palabra de verdad, la palabra del Señor, los mandamientos en el Éxodo 20, aleluya, de no matar, de no robar, de no codiciar, de no hacernos imágenes.
Aleluya. Entonces nosotros, Juan, el apóstol Juan, no escribe mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que también es para este tiempo que el Señor dejó. Aleluya, que no debemos andar en pecado, porque dice 1 Corintios 6:9, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Nadie de eso heredarán el reino de los cielos. La cruz apunta en 4 direcciones para mostrar el amor de Jesús. Es suficientemente ancha para abarcar a cada ser humano. Es suficientemente larga para durar toda la eternidad, porque Él murió por nosotros para darnos vida y vida eterna. Esto no son paradigmas, esto no es ciencia ficción, esto no es Walt Disney, que apoya el LGBT. Renuncia a eso si usted tiene la misma manera de vivir en Cristo. Suficientemente profundo para alcanzar a todo pecador. Suficientemente profundo para alcanzar a todo pecador. Y suficiente alto para llevarnos al cielo. Aleluya, y aplauda por eso. Porque el Señor vendrá por su iglesia y nos arrebatará. Y allí estaremos con Él en la boda del Cordero, en ese tribunal que no es para condenación, aleluya, sino para reconocer nuestras obras, si fueron buenas o fueron malas. El versículo 8. Sin embargo, dice Juan, aquí connota esto con el versículo anterior. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento. Mariana me lea Juan 13:34, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Yo no sé cuál sea tu proceso todavía, pero esas tinieblas que aún querían permanecer en tu vida, yo no sé qué tiene este lado, pero el Señor me manda más hablar de este lado. Yo no sé cuáles tinieblas están aún todavía en tu vida, que te están perturbando, te están amargando, te están haciendo sentir tan mal y estás aún llorando cada día. Y Dios está viendo esas lágrimas, pero esas tinieblas van a seguir pasando. Yo no sé en qué situación te encuentras, yo no sé si es algún tipo de pecado, pero yo te digo, no dejes de buscar de Cristo, no dejes de buscar de Cristo, sigue insistiendo, sigue permaneciendo, sigue siendo constante en Él, porque Él hará la obra en ti y en tu familia, aleluya. Y esa luz verdadera te está diciendo Dios en 1 de Juan capítulo 2:8, llévatela en tu corazón, llévatela en tu espíritu y en tu alma y en tu mente. Él tiene autoridad. Usted dice, yo condeno todo chisme, toda lengua contraria, yo reprendo la altivez, la soberbia. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Mira, eso es un rompimiento espiritual poderoso, y la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Eso ahuyenta todo demonio y todo diablo en el nombre de Jesús. No aborrezca a su hermano. Si usted llegó a la iglesia y su hermano le echó una volteadita de ojo, pero no se percató, sino fue como una reacción y no estaba consciente de que era que usted lo estaba mirando, no lo juzgue. Vaya y, como decimos los venezolanos, no sé si lo dicen los dominicanos, píquele adelante. Usted va, corre y lo abraza y Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Te amo en el amor de Cristo. Y a lo mejor te dice, ay, no me di cuenta, no te había visto. Pero no aborrezca a su hermano, porque entonces el amor de Cristo no está verdaderamente en usted. No aborrezca a su esposo, no aborrezca a sus hijos, a su esposa, a su vecino. No aborrezca, ame, porque Dios es amor. Y si Él nos ama, Él nos manda a amar. Y el maravilloso sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por amor, lo hizo por mí, por ti y por aquel que tú dices que te rechaza. Por aquel que tú dices, ese no es mi hermano. Por aquel que tú dices, ¿cómo puede hacerle eso a la obra del Señor? Solo ve y siéntate con Él. Háblale, predícale, muéstrale que tú sí tienes entonces el amor de Dios. Porque con criticar no hacemos nada, desbaratamos, dañamos, herimos. Entonces, Juan, a través de esta palabra, nos examina
Dios nos examina y nos está diciendo que si estamos verdaderamente en la luz, amamos a cada hermano de la familia de Cristo. Usted escuchó bien, la familia de Cristo. Usted y yo tenemos un lugar en esta familia maravillosa. ¿Sabe qué? Esta no es cualquier familia. Esta no es cualquier familia. Esto es un lugar que usted tiene, una membresía ya con pasaje directo a la Nueva Jerusalén. Aleluya. Porque sé que nos veremos allí en ese lugar celestial para disfrutar de esas calles de oro y ese mar de cristal, para pasar por esas 12 puertas que son perlas genuinas, y para saber que estamos en una zapata firme, que eso está hecho de puras piedras preciosas, como gente del reino. Mira, yo sé dónde estoy depositando, yo sé dónde estoy ahorrando, yo sé dónde estoy invirtiendo. Aleluya. El 10 nos dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Si nosotros perdemos el amor de Dios, lo perdemos todo. Si perdemos el amor de Dios, lo perdemos todo. A veces el enemigo ataca para que no amemos, para que de verdad tengamos una opinión contraria, para que veamos algún error, para que podamos criticar, pero no se dé la oportunidad. Haga como Cristo, mantenga la actitud como la mantuvo Él. Él no agarró de eso, Él no cayó en eso, Él no le prestó atención a eso. Entonces vamos a armar a nuestros hermanos para permanecer en la luz, y así nosotros no vamos a tener tropiezo. El que no ama a su hermano, créame que va a tropezar. Esto es una revelación que me está dando el Señor en este momento. El que no ama a su hermano, usted lo va a ver tropezar. Usted lo va a ver o caído en la obra de Dios, o lo va a ver traicionando la obra de Dios, bien sea a los pastores, a los hermanos de la iglesia, porque verdaderamente no estaba el amor en él. El amor de Cristo no es irse a otra iglesia. El amor de Cristo no es irse a otra iglesia. El amor de Cristo no es hablar de tus pastores. El amor de Cristo no es hablar de tus hermanos. El amor de Cristo no está abandonando a los discípulos, dándole la espalda. Allí no está el verdadero amor, porque hay que pagar las cuentas, ponerse a cuenta con el Señor, para verdaderamente, si Dios habló para que te fueras a otro lugar, te vayas en santidad y por la puerta grande y con la bendición de Dios, para que no haya tropiezo. He visto mucho, y la palabra va a hablar más adelante, he visto mucho que han hecho esto y pedimos misericordia y oramos, y sabemos en el conocimiento ya que va a venir un tropiezo grande, y créanme que el tropiezo que viene es cuesta abajo, y hay que pedirle misericordia a Dios para que esa alma no se pierda. Lo que viene por traicionar, por no verdaderamente tener el amor de Dios, porque Dios te llamó, te formó, te discipuló, te abrazó, te atendió, te dio el tiempo, entonces debes dar de verdad lo mejor. Y cuando Leviatán, el Señor lo reprenda, que aquí se enseñó, pone la semilla tóxica, no escuchar la voz de Satanás. Es como yo hablaba con una discípula y me escribió y me dijo: pastora, siento esto y le dije: te bendigo, porque hay que confesar, porque si no es uno, atesora el corazón, el espíritu, y empieza el diablo a querer gobernar. Pero tú eres de Dios, tú vas a seguir transitando, tú vas a seguir dando pasos firmes, porque tú amas a Jesús y eso lo has mostrado. Amén. Créame que esos que confiesan y piden la oración, papá los acobija, los cubre, papá los guarda. Amén. No los va a abandonar. Amén. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas, no solo está en tinieblas, anda en tinieblas. Porque una cosa es estar en tinieblas y otra cosa andar en tinieblas. Entonces, donde esté esa persona, lo que le va a cubrir es tinieblas. Y el mal que le está por sobrevenir y vendrá es catastrófico. Y no sabe a dónde va, porque lo rodea tinieblas. Porque está en tinieblas y anda en tinieblas. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hay gente que le entra un espíritu de descaro. Yo amo a Dios, yo predico a Dios, yo me voy a otra iglesia a ser líder, yo voy a seguir predicando la palabra, pero aborreces a tus hermanos,
pero las tinieblas están en ti, andas en tiniebla y tienes los ojos cegados porque Satanás te los cerró, pero dices que amas a Dios. La palabra te dice en Apocalipsis que de una fuente no pueden brotar dos aguas. O eres frío o eres caliente, pero lo tibio lo vomita Dios, y eso entra en la parte de la tibieza. No podemos andar tibios en este evangelio. Tenemos que estar amando, tenemos que estar solo en la luz, que la luz esté en nosotros, que andemos nosotros y nuestros ojos sepan para dónde vamos. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Yo creo que esto no se entendió. El Señor te dice en esta hora, escucha la voz de Dios, os escribo a vosotros, hijitos, qué maravilloso, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Si usted entendió eso, apláudale. Si usted entendió eso, apláudale. Si usted entendió eso, aplauda al Señor, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Nombre que no es cualquier nombre, el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, aquel que la muerte no pudo con él y lo pudo detener, aquel que murió pero resucitó, aquel que bajó 3 días al fondo de la tierra y arrebató las llaves de la vida, de la muerte, del Hades. Y dice, Paidia tiene un énfasis en la inmadurez del niño y su necesidad de instrucción. Cuando Dios nos llama hijitos, se refiere que somos sus pequeñuelos, sus niñitos amados. Amén. Y que esos pecados no son perdonados. Pero el que viene a Cristo no está entendido totalmente. Está llegando a Cristo porque Cristo los llamó y está llamando su atención, y volvemos y nos volteamos al Cristo del mundo de pecado. Nos volvemos a Él, y Él allí por su nombre nos borra los pecados, nos los perdona. Pero allí como niños que tenemos la inmadurez espiritual, hay una necesidad de parte de Dios de que seamos instruidos. Tú eres ese niño y esa niña preciosa de Dios que está recibiendo la instrucción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de su palabra, porque Dios conoce tu necesidad y no se equivoca en los tiempos. No se equivoca. Eres un niño amado que en esa inmadurez espiritual, porque estás conociendo Biblia, Dios apremia que tú esta noche, esta tarde, estés sentado aquí, queriendo aprender más, recibiendo la palabra, sintiendo que Él te está hablando. Aleluya. Y entonces Él te está instruyendo, te está formando porque te ama. El 13 dice, os escribo a vosotros padres, que es una postura espiritual profunda. Un padre no es igual que un niño, un padre no es igual que un joven. Un padre viene con experiencia, un padre viene con conocimiento, y si ha conocido a Cristo, tiene mayor postura que la de un joven espiritualmente. Y dice, porque conocéis al que es desde el principio. Cuando nosotros adultos conocemos al Padre desde el principio, tenemos una postura ante Dios, no solo de autoridad, de bendición, y nos escribe a nosotros y les escribe a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? ¡Sí! Estamos bien. Pastor levantó su mano. Madre, ok. Porque habéis vencido el maligno. Tú joven que dijiste nada, ya me morí, ya toda esta situación, todo este pecado me acabó. Pues déjame decirte que Dios te ve como un valiente, como un fuerte. Dios te ve como ese que acaba con aquellos que quisieron el mal espiritual de ti, con aquellos que quisieron formarte en una mala doctrina, una falsa doctrina, y Él te ha llamado a sus pies y está viendo tu vigor. Has vencido al enemigo, has vencido al enemigo, has vencido a aquellos que procuraban tu mal espiritual. Aleluya. Los has vencido. Significa mucho que tú estés aquí esta noche, y aquellos que no pudieron venir, que van a escuchar la clase en YouTube, significa mucho para Dios. Has vencido a tu adversario, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya ven, el anterior, Rey. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.
Y tecnia tiene énfasis en una relación de dependencia del niño con su padre. Arriba dice hijitos, pero ese hijitos es con esa inmadurez y esa necesidad de que seamos instruidos. Pero tecnia en el griego es el énfasis de una relación de dependencia con el padre. Hijitos, porque habéis conocido al Padre, ahora tú tienes que tener una total dependencia de Él. No te bañes sin Él, no te acuestes sin orar a Él, no hagas tu trabajo sin orar a Él, no prediques sin orar y ir ante Él para que te dé las palabras exactas, para que te dé la dirección de lo que vas a hacer y cada paso que vas a transitar. Ahora sí. Y vuelve a escribir Juan: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque soy fuerte. Diga, soy fuerte, soy fuerte. Lo dije primero. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. La fuerza que tienen ustedes a través de la palabra. Diga, yo tengo fuerza a través de la palabra, porque es viva y eficaz, porque es más cortante que toda espada de doble filo. Porque cuando tú salgas esta noche de este lugar, corre, y el primero que Dios te ponga en el camino, dile: Cristo te ama, y eso va a ocasionar algo, porque es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Saben lo que significa pelear contra Satanás? Tú sabes, en medio de la inmadurez aún que hay, porque te estás formando, tú sabes lo que significa desde ya lo que es pelear contra el adversario, contra aquel que te robó quizás la finanza, contra aquel que quizás te robó el sentimiento, la emoción, la voluntad por un tiempo, por depresión, por quererte suicidar, porque era la instrucción del malvado, porque él lo hizo una vez conmigo. Teniendo mis niños pequeños me decía: hazlo, hazlo, hazlo. Y yo tenía mi situación con mi pareja, y yo decía: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y mis lágrimas rodaban y me decía: hazlo, atraviésate en un carro allá abajo en la avenida. Pero Dios es tan Dios que las oraciones de mi madre estaban activas día y noche, porque es una mujer peligrosa para Dios, y la misericordia de Dios me arropó y me dio vida para venir a Dominicana a predicarte, para que conozcas tu adversario, que él tiene planes maléficos contra tu vida, pero que Dios quiere que tengas vida y la tengas en abundancia, teniendo relación con él. Van todos jóvenes, uno de mis cuñados, el cual bendigo a Darwin Briseño, el cual Satanás también quiso robarle la bendición, pero hoy ha llegado a los pies de Cristo. Él no sabe cómo Dios lo usó. Yo sé que si él escucha esta enseñanza, él hoy lo va a entender. Y me decía: vamos a dar una carrera. Y eran las palabras exactas que el Señor le ponía en su boca para que yo no me suicidara. Y aquí estoy teniendo vida y vida en abundancia para ayudarte, Priscila, para ayudarte, María, para ayudarte, Sonibel, para ayudarte, Mayer, para ayudarte, Norma.